Bienvenidos una semana más a Gran Canaria Televisión, a su programa Prólogos de Novedades Editoriales. Hoy no vamos a hablar estrictamente de libros, porque contar una película, también efectivamente es una forma de narrar. Primero tiene que tener un guión y además es un libro, pero con imágenes, un libro en fin, con sus imágenes, ¿no? Y para hoy tenemos, para que nos cuente cuál es su última obra, a José Antonio González, que es actor, es guionista y también es director. José Antonio, buenas tardes, bienvenido a Prólogos, que es tu espacio para la cultura. Buenas tardes y la verdad que un honor y muchas gracias también por la invitación. José Antonio, cuéntanos un poquito cómo es o de qué va, por qué surgió la idea de Pan Nuestro, que es lo que nos ha traído hoy aquí para... Mira, esto viene siempre de los silencios de los viejos, porque yo de niño siempre se rumoreó el tema de la guerra y tal, y siempre que le hablábamos a los viejos, oye abuelo, ¿qué pasó? Siempre te decían lo mismo, y dice, eso es mejor dejarlo, eso es mejor, Sí, mejor no hablar de corramos él. un tupido velo. Exacto, entonces yo dije, coño, tiene que haber algo ahí que hay que contar. Y entonces me dio por decir, bueno, pues voy a hacer algo basado en la guerra civil y en Canarias, ¿no? Concretamente en Telde. Todo se desarrolla en Telde. Y entonces cuando conté aquella historia, la gente me decía, otra película de la guerra civil y tal. Y yo, sí, pero es que de Canarias no se ha hecho nada. Han habido docudramas y tal, pero una película de ficción, no. Y entonces me dio por empezar a escribirla, hice el guión, la hice para una miniserie de 3 capítulos y se quedó en un mediometraje. Y esa está ahí, esperando a ver si hay posibilidad de sacarla a la luz. Sí. Y cuéntanos un poquito de qué va la película, bueno, que tú esperabas que fuera una serie, pero que al final, sí, por la falta de medios generalizados que hay con el tema cultural, pues no ha podido ver la luz, ¿no? Yo creo que mi hija, en su momento, cuando leyó el guión, lo definió perfectamente. Me dijo, mira, esto es Ajá. Cuéntame en la guerra civil. O sea, Y en Telde. En Telde. Esto es como en un momento determinado, cualquier familia, da igual la familia que sea, se ve atravesada por la tragedia de una guerra civil y en cierta manera se ve su vida modificada a tal punto que hay muertos y tal, y entonces es eso, ¿no? Como de estar tranquilo, pues Sí, los acontecimientos. pasa un acontecimiento como una guerra civil y te ves envuelto en una historia. Es curioso porque antes hablábamos de la memoria y de los mayores, ¿no? Cómo se ha despreciado. En la actualidad parece que se ha opacado, ¿no? Esa figura de lo que antiguamente era el mayor, que nos contaba las cosas. Y ahora como que parece que esa costumbre que tenían las familias como que se ha perdido, ¿verdad? Es que eso es lo que pasa, que es que yo creo que incluso vamos a contracultura. Me explico. El hombre nace de un círculo mágico que se reunía a través del fuego, o sea, con el fuego en medio, y la persona mayor hablaba. Claro, era el sabio. Y el sabio hablaba y contaba las cosas, y la gente oía. Y eso se ha perdido. Se ha perdido. Y hay una cosa muy importante. Se ha perdido la sensibilidad de ser humano. Toda persona, cuando llega a una cierta edad, necesita hablar con alguien y justificar su vida. Claro. Darle sentido, ¿no? Darle sentido a su vida, que haya un oído amable y que diga, abuelo, ¿de qué va? Yo me acuerdo de una Baifa, para ti la Baifa no cuenta nada, pero para él es su vida. Claro, pues ya ellos, el concepto de futuro, que nosotros es lo que nos mueve, prácticamente para ellos no existe, o ya existe poco, con lo cual es el pasado, su leitmotiv, ¿no? Para seguir, ¿verdad? Y el presente, claro. Y entonces ellos transmitían su cultura y su saber, y entonces la gente oía, pero ya hoy estamos en una cultura de la inmediatez, todo es rápido. Todo, sí, tremendo, ¿no? Es imposible. Y curioso porque mientras veía el tráiler de la película, se hablaba del campo de concentración, en este caso de Francia, y es curioso porque parte de mi familia también estuvo en ese campo de concentración. Fíjate, ¿no? Lo que son las cosas de la vida, pero eran de la península, pero 3 de mis tías, hermanas de mi padre era muy mayor, y ellas vivieron la guerra civil, les cogió de lleno, ¿no? Y tuvieron que irse exiliadas, que se fueron en el barco Winnipeg, que fletó en su momento Pablo Neruda. Se fueron a Chile, después mi padre también se fue para allá. Esos fueron gente que estuvo en Mauthausen. Sí, ellos estuvieron en...
Sí, había de todo, porque ahí yo Y creo que Neruda en rescató. Coyur y por ahí se Sí. refugiaron muchos españoles, Cierto. pues toda la gente exiliada, y después ahí Pablo Neruda, que en aquel momento era embajador Sí, señor. de Chile en París, fletó el barco famoso Winnipeg, que ahora, que es cargado de gente, con Sí, todos los señor, refugiados españoles, sí. y es curioso porque me recordó, uno de los protagonistas de la película, me Sí. recordó precisamente esa historia familiar, para que efectivamente se ve que todos Sí, tenemos esa ahí se hace una vivencia. pincelada, ahí se hace una pincelada De un lado o del otro, de lo que sea, Sí, pero siempre sí. todas las familias tienen ese tipo de Sí, vivencias. sí, evidentemente. Y aquí en Curioso. Canarias, aquí no hubo, por así decirlo, dos frentes. No, aquí ya aquí fue- no hubo, aquí lo que hubo fue lo feo de la guerra, que es la represión, Sí, la sí. traición, la envidia. Aquí Las mucha gente. rencillas que Exacto. salieron a la luz, claro. De hecho, claro. en la peli, o sea, en la película, quien cuenta la historia es el verdugo. Y él mismo dicta su propia sentencia, porque es su conciencia la que le dice, tú no puedes pasar otra vez por esto. Y él termina tal porque muere Franco, empieza en el 78 la nueva constitución, y él está viendo otra vez todo el movimiento. No, por favor, otra vez no. Vale, vale, claro, ¿Entiendes? claro. Y entonces, era otro momento de cambio con cierta exacto. dificultad. Y yo lo que siempre he dicho en toda proyección que he hecho es que en una guerra, la guerra es el fracaso del ser humano. Sí, y una guerra civil todavía Eso, más. eso es todavía. Todavía más. Entonces, todos son víctimas. Fracaso Aquí colectivo, no ¿no? gana nadie. No gana nadie. Ni Sí, siquiera los vencedores Sí. ganan. Sin duda. ¿Me entiendes? Y después eso es un tema recurrente, pero también después del Alba, otro de tus Sí. películas, más o menos vuelve, no sé si exactamente a ese tema en concreto, pero sí es el leitmotiv, pero sí que está muy relacionado, ¿no? Y además Sí. hay una anécdota curiosa. ¿no? Sí, esto, el Después del Alba es una vez leyendo un texto de Pedro Socorro, que es cronista, creo que en Santa Brígida, hablaba de un topo que estaba en la Angostura y que se pegó 38 años escondido. Y entonces aquello me llamó la atención, digo, ¿cómo es posible que el miedo te tenga sometido 38 años sin ver la luz? ¿Vale? Y entonces aquello me llamó la atención y digo, coño, voy a hacer algo de esto, ¿no? Y así lo hice. Y entonces, presentando el Pan Nuestro en Moya, resulta de que Miguel Ángel Martínez, un dramaturgo de aquí de Canarias, me dijo, bueno, ¿y tienes algo en proyecto y tal? Y digo, pues sí, mira, estoy haciendo Después del Alba, que es sobre un topo que estuvo en la Angostura, de Francisco Perdomo y tal. Dice, es que ese es mi tío. Anda, fíjate tú. Para que tú veas cómo todo Sí. se engrana, Las tiene- memorias, la gran memoria, ¿no? La gran memoria. Y entonces tú, José Antonio, estás, de alguna manera, quieres recuperar, ¿no? O impulsar la cultura, en particular en Telde, porque tú eres teldense. Sí, Porque tú entiendes que hay un cierto inmovilismo, ¿no? O hay un gran inmovilismo cultural. Mira, yo con respecto a eso te diré que no hace mucho, cuando ya te haces mayor, empiezan a observarte un montón de cosas. Y entonces, claro, para no limpiar tanto el polvo, empieza a quitar figuras, empieza a quitar un montón de trastos para ver la luz un poquito más, ¿no? Y entonces, pues una de estas me cae en una cinta de cassette y digo, ¿y esto se oirá? Y la puse. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que me oigo yo con 20 años pidiendo locales, pidiendo movimiento cultural en Telde. O sea, lo mismo que estoy viendo a los jóvenes de hoy en día pedir, lo pedí yo hace 41 años. Yo llegué a la tesitura de decir, entonces que esto no se ha movido. Porque claro, si los jóvenes de hoy en día están reclamando lo que yo reclamaba hace 40 años, aquí no ha pasado nada. Sigue la diagonal maldita, Ah, que ya me contarás ahora, nos contarás a los espectadores qué es la diagonal maldita. pues mira, la diagonal maldita es si el que vaya y que le gusta comer churros, se va a la churrería La Imperial y se coloca en la esquina, ¿no? Y entonces en esa esquina mira en diagonal hacia los multicines, en el centro de los multicines, viendo hacia acá, ¿no? Está un teatro hecho ahí con hierros muertos en un aparcamiento que no sirve, y después más acá está el Mamotreto, que es la obra de Faraón Tutacamo en Telde, que no sirve para nada. Para nada. Y entonces tú ves eso y dices, ¿esto es Telde? ¿Qué tenemos? Nada. Sí, se ha quedado un erial. Es muy triste. En un erial. Es muy triste, sí. Pues para que no sea un erial y ustedes, espectadores de Prólogos, comprueben que efectivamente en Canarias se mueve la cultura, vamos a ver si se puede, un tráiler
de José Antonio González, que se llama Pan Nuestro. Vamos a verlo en pantalla. ¡El campo está en huelga, coño! ¡Aquí se trabaja! Rojos de mierda. ¡Paco! Deseando que llegue mañana a la noche. ¿Y eso? Es mi primera vez al baile. ¿Ansiedad? ¿Saulo? ¿Saulo Torón? ¿Tú? Mi general, sus pensamientos, sus ideales, su manera de ver la patria. ¡Saquen los pies de mis tierras! ¡Gentuza! Ten cuidado con tu lengua, Hilario. Nosotros no somos gentuza. Somos trabajadores de la tierra. ¡Y honrados! Usted te se quieta ahí, que eso no es cosa de mujer. Este es el que me está tocando los cojones. He venido a pedirle, a suplicarle que medie para que no le pase nada. Es cuestión de fe. Acaban de pasar una nota del gobierno militar. Comunícale al comandante que nos ponemos bajo sus órdenes. ¡Arriba España! Parte oficial de guerra del cuartel general del generalísimo correspondiente al día de hoy. Jaque mate. Porque, José Antonio, después de ver el vídeo, me contabas que los avatares que había tenido a la hora de hacer la producción habían sido incontables, ¿no? Ya te ríes porque ya... Yo es que la veo y, sinceramente, me enamoro de mi equipo de actores. Sí. Porque a pesar de que hubo técnicos que echaron una mano, la película funcionó por el arrojo de los actores y las actrices. Queríamos hacerla a pesar de todas lo que te voy a imaginar. Entonces, nos costó lo que no está escrito. No está escrito lo que costó. De hecho, imagínate en Siete Puentes, o sea, en Telde, intentando parar el tráfico, otros en la primavera, para que no apareciera un coche de la época. Y esa es la primera secuencia. O sea, era esperar un domingo por la mañana, esperar, parar, yo hacer un poco ya de coche escoba y retrasar para que no apareciera. Y a las 2 me quedaba sin cámara porque había que ir a las terrazas a hacer lo del campo de concentración. Esperaba 12 personas y vienen 2. O sea, a ver si iba a pasar un dominguero con un coche eléctrico. Exacto. En medio de la guerra civil, ¿no? Claro, entonces, ¿qué pasa? Que yo siempre digo que en toda la vida, hay hay gente con gracia y graciosa. Sí, Entonces, claro, cuando eres un don nadie te tiende una mano. Es muy complicado, muy complicado. Y entonces, claro, tú eres alguien y te cierran la carretera lo que haga falta. Claro, tú no eres nadie. Te montan todo un es tinglado, una trinchera, claro, es una trinchera. ¿Me entiendes? Sí. Porque, José Antonio, ¿cómo te dio? Es complicado, ¿no? Llegar a ser actor, ser director, vivir de eso. ¿Y por qué en este caso por qué ese gusanillo por la actuación y la dirección? Mira, el tema está cuando uno joven camina por un camino muy ancho, ¿no? Y entonces da bandazo a la derecha, izquierda y no pasa nada, porque siempre es el camino.
El problema de la vida es cuando viene la bifurcación, que hay que elegir, izquierda o derecha. Entonces nosotros, o sea, yo era actor, jovencito, y yo tenía una idea pensada del teatro, que era trabajar 8 horas, tener tu familia y tal. Imposible. Y entonces a nosotros nos criaron, a los niños, a los baby boom que fuimos nosotros, nos criaron ser mayor 18 años, casarte, tener un coche en la casa y los hijos. Punto. Era la estabilidad. Claro. Entonces yo decía, bueno... Era el paradigma. Exacto. Si me dedico a la actuación y a la dirección y al teatro, no voy a poder tener hijos, no voy a poder tener familia. Entonces te ves, digo, bueno, pues voy a elegir lo clásico, quizás hasta de forma cobarde, sinceramente te lo digo, ¿no? Y me dediqué a aquello y tuve mis hijos, no me arrepiento de nada en absoluto, pero claro, la bifurcación sigue ahí y paralelo a eso estaba el mundo de la actuación, siempre que iba al teatro el gusanillo me llamaba y entonces apareció Ansite, volví otra vez a hacer algo de cine y ahí me enganché y volví otra vez, ahora ya estoy casi en la edad de la jubilación y tengo a mis hijos criados, ya mi casa está sola, viene de vez en cuando mi nietilla y bueno, pues voy a dedicarme un poco más a esto, ¿no? Sí, pues el arte cuesta, vivir del arte cuesta. Es muy difícil. Muy difícil. Es muy difícil. Y en Canarias el panorama de los actores y de la dirección, vivir de la cultura es complicado, ¿no? ¿Sabes lo que pasa? Que cuando uno es joven, uno tiene unas ilusiones sobre... Sí. ¿Entiendes? Entonces, yo le digo, mire, señores, tengan siempre, a los jóvenes, cuando van a actuar y tal, le digo, mira, tú puedes crecer lo que te dé la gana. Toca Marte si quiere con las manos, pero no te olvides de dejar los pies en el suelo. Es fundamental, saber de dónde viene. La humildad es importantísima, muy importante. Y entonces, yo, a lo que me gustaría que aspirara la gente de aquí, de la isla, a nivel cine, industrial y teatro profesional, es, vamos a intentar a ver si es posible que todos nos mantengamos a nivel de peones de la construcción. Es decir, que todos llevemos a casa como mínimo todos los meses 800 euros. Por lo menos para poder seguir subsistiendo. Porque, ¿qué es un actor? ¿O qué es un director de cine? No dejamos de ser unos trabajadores de la cultura, simplemente eso. De hecho, cuando nos encerraron en casa, ¿quién nos entretuvo? ¿A quién nos oímos cantar? ¿Qué películas tuvimos para pasar aquel tedio? Pues a los cómicos. ¿Me explico? Sí, claro, es la importancia de lo inútil, en ese sentido. Sí. Porque claro, porque si nos quitan al hombre, nos quitan la inutilidad. Eso creo que es una frase de Lorca. Sí, claro, efectivamente, eso es de Lorca, la importancia de lo inútil y vivir de lo inútil. Pero claro, pero que si no, ¿qué es el hombre sin lo inútil? ¿No? Porque claro, todas las esperanzas, todo lo que construimos no deja de ser, en cierta medida, pues... Hay una película de Fernando Fernán Gómez, si la has visto, de Fernando Fernán Gómez, que viaja a ninguna parte. Y entonces una de estas, hay una anécdota donde llegan la gente del cine al pueblo y entonces, claro, los del pueblo quieren trabajar. Y casualmente estaba la compañía de teatro de cómicos que iban de un pueblo a otro. Y hay un monólogo de José Sacristán tan grande, tan bonito, que dice Ian, bueno, claro, ustedes vienen y nos echan del pueblo para ustedes seguir trabajando. Dios echa el maná a la gente que está en los pueblos. Dice, ¿y al que está en el camino? ¿Quién nos da el maná? Claro, ¿Me explico? Eran gente sin tierra. Hoy estaban en Segovia, mañana estaban en Albacete, iban de lado a lado, camino a ninguna parte. A ninguna parte. Magnífico. No, y luego el creador de cultura también se enfrenta también a grandes desafíos, incomprensiones, incluso a veces hasta obstrucciones como nuestro Benito Pérez Galdós, que es uno también de tus referentes, porque es en este sentido un intelectual ciertamente comprometido, ¿no? Que es el modelo que tú reivindicas. Yo entiendo la cultura la entiendo tú, David, que te tutees. Yo entiendo la cultura como un constante compartir. O sea, yo cuando era pequeño, la pelota jugábamos todos. Y si yo me marchaba, le dejaba la pelota a alguien y mañana venía a buscarla a la casa y lo tal. Pero esto es mío, lo tuyo, lo mío, lo de este, lo del otro, no, es de todo. Entonces, la cultura, razón de paz para compartirla. No hay peor dictadura que aquel que en su saber machaca al pobre que no ha tenido opción de estudiar. Eso es terrible.
Galdós decía que la mayor miseria del hombre es la ignorancia. ¿Me entiendes? Tú podrás ser un pobre, no podrás tener un duro, pero si tienes cultura y educación, eres sabio. Sí, sí, claro, eso estaba muy en boga, era lo que se llamaba el clausismo, ¿no? Sí. Que era muy, y mucha de esa corriente del siglo XIX, final del siglo XIX, principios del XX, se alimentaba de todo eso, ¿no? Porque tú además tienes episodios clausistas en tu vida, porque me contabas que te habías encontrado básicamente, que prácticamente una biblioteca, una librería tirada en Telde y la montaste y ya me contarás. ¿A quién se le ocurre? O sea, es que llego a una asociación de vecinos, no voy a decir el barrio. Y entonces pues me da por meterme de presidente de la asociación de vecinos. Con una sola ilusión, abrir aquello que estaba cerrado y darle vida y un servicio al barrio. Y entonces estaba aquello ahí desamparado. Y entonces iba hacia casa y veo un montón de libros tirados en el suelo, cómics en la basura. Los cogí y lo primero que hice cuando llegué a la asociación de vecinos fue montar una biblioteca que no leyó nadie. Nadie. Es que es lo que hablábamos antes, ¿no? Son muchos distractores, es difícil que la gente se meta ahora mismo pues, a leerte una obra de Galdós, es complicado. Con la cantidad del WhatsApp, el móvil, el YouTube, la tele, no sé qué, es complicado, ¿no? Entonces hay que también innovar y buscar formas nuevas, ¿no? Pero es que tenemos tanta información que no sabemos nada. No sé. Fíjate qué contradicción. Sí. Mucha información, bombardeo excesivo, y te quedas con la pincelada y no profundizas. Yo echo de menos las reuniones tertulianas donde nos poníamos a hablar de cosas, de cualquier índole. Oírnos hablar, yo te hablo, tú me hablas, yo te oigo. O sea, el compartir las cosas. No hay tiempo. No hay tiempo. O sea, mira, antes de ir al cine, al igual que al teatro, era un acto social. O sea, los actos estaban hechos para que el espectador respirara, descansara y siguiera. Y se instruyera. Exacto. En los cines, aparte de ir a comprar el queque y la golosina, había un descanso que te lo colocaban justo cuando el bandido iba a aparecer. Y entonces tú, en aquel entreacto, hablabas de la película con los compañeros, qué buena está, y tal, yo creo que este va a ser el asesino y tal y cual. Y salíamos hablando del cine. Hoy en día llega, te dan un kit, la rosca, el refresco que no sabe a nada, llegas así, te sientas, te ponen una película 70 minutos, te vas y no hablas con nadie. Ni siquiera con el que va, estuvo bien. No, claro, vas a comer los nachos, ya hay algunos que se comen, vamos, aquello parece una bacanal. Se ha quitado el romanticismo de... Quizá también los temas que se tratan ya no son grandes temas humanos, ¿no? Porque estábamos precisamente hablando de la modernidad de Galdós. ¿Por qué? Y de su vigencia. Porque toca temas que son universales, ¿no? Por supuesto. Son extemporáneos y universales. Mira, ¿no? yo hice una obra haciendo el papel de Almudena en Misericordia, una adaptación teatral, y me quedé impactado con una frase, es una tontería. Y claro, todo Misericordia se desarrolla, un grupo de mendigos están en la plaza fuera de la iglesia pidiendo, tenían su estructura, aquel entraba a un lado y el otro y tal, todo muy bien montado. Pero uno de los mendigos siempre pedían, por favor, caridad, caridad, la caridad. Y un mendigo le dice al otro, pero ¿cómo va a haber caridad si no hay educación? Fíjate qué frase. ¿Cómo puedes tú ser empático, colocarte en el lugar del otro, si no tienes ese nivel de educación? Es imposible. Claro. ¿Me entiendes? Sí, la humanidad hay que cultivarla, claro, hay que cultivarla. Entonces, esos valores hay que aprender a valorarla, los da Galdós. Sí, entre otros. Es impresionante. Y entonces, es nuestro paisano. Sí, que también se le ha vetado muchas veces porque se decía que no era canario, o que no era lo suficientemente canario. Sí, por esa regla de tres, David Silva, que se ha pegado toda su carrera en el Manchester City, tampoco canario. Y sin embargo, le vamos a hacer hasta una estatua. Por favor, Benito Pérez Galdós. Lo que pasa es que a mí me gustaría ver a la gente viniendo de Madrid a Gran Canaria, había que coger un tren hasta Cádiz, de Cádiz, un barco y pegártela de Dios. Sí. Te morías. Te morías. Entonces él fue para allá, se quedó ahí. Podías morir perfectamente. Como va cualquiera. En el viaje, sí. Y bueno, un fontanero que va a Madrid, se instala en Madrid, nació en Las Palmas, Canarias, y como no vuelve, ya no es canario. Hombre, tenemos que estar muy orgullosos. Además, es una persona que se le ha negado 2 veces el premio Nobel.
Y yo muchas veces en las actuaciones siempre digo, el Nobel de Galdós es que la gente en 1900, o sea, en el 2021 lo está leyendo. Es el pueblo, porque él escribía para el pueblo. Sin duda. Sí, sí. ¿Me explico? Sí, el día de su muerte ahí se vio lo que era, ¿no? Lo que significaba para el pueblo en general. Porque fue un cortejo fúnebre con todas las calles de Madrid estaban completamente arrebatadas. Este país hay que darle de comer aparte. Vamos a ver. Tú imagínate los suecos, la cara que pondrían, es decir, dice, hoy vamos a darle el premio Nobel a este señor que escribe bienísimo, es que fabuloso, fantástico, y empiezan a llegar cartas de su país. No se lo den, no se lo den, no se lo den, no se lo den. Y dice, bueno, no se lo dieron. Y no se lo dieron para no meter problemas. Tú imagínate qué podrán pensar ellos, que están locos. La gente se mata por tener un premio Nobel y aquí lo que hacen es hundirlo. Sí, el cainismo excesivo de la sociedad española, que es histórico, ¿no? Sí, sí, está claro. José Antonio, se nos agota el tiempo. Ha sido un verdadero placer tener un creador de cultura en Canarias, muchas veces navegando, prácticamente luchando contra los elementos, ¿no? Sí. Prácticamente como Ulises, ¿no? En una odisea permanente para conseguir hacer realidad su sueño, que es crear, y es comunicar, y es también instruir, porque yo veo, ¿no? Ese trasfondo del krausismo que yo se palpa, ¿no? En todo lo que nos has contado, ¿no? Y vamos a terminar el programa precisamente con una propuesta innovadora de nuestro invitado, que él, bueno, pues de alguna manera actúa como Galdós en Encuentros con Galdós, y vamos a dejarlo y despedir este programa de prólogos con la actuación de José Antonio como Galdós en el Parque del Retiro, y me parece que no se puede hacer mejor homenaje tanto a José Antonio como a Pérez Galdós que dejarles con este maravilloso vídeo, con una música excepcional, por cierto, y invitarles al próximo programa de prólogos en Gran Canaria Televisión, esta que es su canal amigo. Muchísimas gracias y hasta la próxima.